vamos a charlar de la actualidad y política, ¿no? Porque la CGT reunió a sus diputados y advirtió al gobierno que la reforma laboral nace viciada, para charlar un poquito de esto, porque se aumenta también la tensión con los estatales, y avisó el gobierno que descontará el día a quienes adhieran al paro de ATE, ojo también. Así que de todo esto vamos a charlar con el señor Hugo Yasky, que está en línea. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va? Diputado nacional y secretario general de la CTA. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Yasky. ¿Cómo le va? Bueno, ¿se va enrareciendo la situación o es una percepción mía? No, creo que el gobierno ha hecho trascender, porque todavía no hay un proyecto presentado, que tiene como uno de los temas principales de su agenda legislativa para las extraordinarias la reforma tributaria y la reforma laboral. Por supuesto, antes que eso hay que discutir el presupuesto. El presupuesto nos va a dar una pauta de cuál es la orientación del gobierno en relación con temas que todavía están pendientes de ser resueltos. Me refiero al tema de los jubilados, me refiero al tema del Garrahan, al de los familiares de personas con discapacidad, a la universidad, y eso nos pondrá en el terreno después de la discusión de una reforma laboral. Bueno, si es por los antecedentes, el capítulo que fue declarado inconstitucional por la justicia laboral del PNU en 3023 o por la ley de bases, tenemos que ponernos en guardia, porque está claro que el gobierno intenta aplicar una política de ajuste y para eso debilitar a los sindicatos. Yasky, bueno, justamente eso, ¿no? ¿Qué es estar en guardia? ¿Qué sería? ¿Cuáles son las medidas o qué es la acción que tomaría la CGT, no sé, ATE? ¿Cuáles son las medidas que tomarían o cómo se pondría en guardia? ¿Qué es lo que se puede hacer, no? Y yo creo que lo primero es tratar de hacerse la pregunta qué reformas laborales harían falta en este momento, tratar de responderla y tener una propuesta, que es lo que discutimos en la CGT. Y ahí llevamos una cantidad de temas que realmente necesitan ser legislados. Los trabajadores de las plataformas digitales, que son quizá el sector más grande del trabajo no registrado en la Argentina, junto con el trabajo femenino. Ahí tenemos proyectos de ley para presentar. La jornada laboral, que es la más extensa en el mundo, actualmente la de Argentina, también tenemos proyectos de reforma para presentar. Las licencias parentales en la Argentina, cuando nace un hijo o se adopta un hijo, el hombre tiene 2 días de licencia, menos que por una gripe. No existe en ninguna parte del mundo esta aberración. Ahí también tenemos para legislar. Y hay 4 o 5 temas más. Entonces, la idea es ir con una actitud propositiva a ese debate, diciendo sí, hay realmente temas para reformar en términos de la legislación laboral, para nosotros son estos. Y seguramente el gobierno que no dialoga, que no convocó ni a la CGT ni a la CTA, apenas ha convocado a la reunión del Consejo del Salario Mínimo, porque nos presentamos en la justicia para eso, un gobierno que no dialoga y que tiene la voluntad de avanzar con una reforma laboral que aparentemente solamente la ha discutido con grupos empresarios poderosos. Ese sería el primer escenario. Uh-huh. Sí, yo creo que el escenario es ese, ¿no? Que el gobierno no da mucha posibilidad de diálogo y no da mucha posibilidad de dar marcha atrás con lo que decide también. Es simplemente va para adelante y bueno, ve si de repente el Congreso se lo para o no, y siempre estamos ahí. Ahora contando los números también va a estar complicado, ¿o no? Y yo creo que el gobierno, o mejor dicho, la correlación de fuerzas en el Congreso no va a sufrir grandes cambios. Por eso están tratando de entablar de alguna manera negociaciones con los gobernadores, están
de alguna forma tanteando el terreno para ver si algunos gobernadores le pueden prestar los votos que le hacen falta para reunir mayoría. Ya que usted en algún momento comparó la reforma con el periodo de la década infame, ¿qué paralelismo ve para entender esta comparación, no? Sí, y porque antes digamos, de la irrupción de los cambios que generó en la legislación laboral el peronismo, la primera etapa, esa que va entre el 43 y el 46, donde aparecen derechos como la indemnización por despido, el derecho al convenio colectivo fundamentalmente, las paritarias. Antes de eso, la relación era muy asimétrica, no había justicia laboral porque eso se crea después. Y entonces la relación, el que ponía las reglas de juego era el patrón. Volver a una situación de preperonismo en términos de carencia de derechos laborales. El gobierno, según lo que sabemos, uno de los temas que tendría en la mira es desarticular los convenios colectivos nacionales, establecer o abrir paso a la negociación empresa por empresa, y ahí somos débiles los trabajadores. Cuando vos discutís dentro de la empresa, el patrón pone las reglas del juego. ¿Cuál sería? ¿Y cómo claro, la versión de no sacar los derechos? ¿Cuál sería la versión ideal de la reforma laboral moderna, pero sin sacar derechos a los trabajadores, no? Y yo quiero tener un convenio colectivo, establecer un contrato social donde los salarios estén acorde con la canasta, por lo menos con la canasta de consumo familiar, ningún asalariado por debajo de eso. Eso sería moderno. Terminar con esta historia de que tenemos gente que trabaja en 2 trabajos, o hogares que tienen 4 ingresos y están debajo de la línea de la pobreza, porque trabaja el hombre, trabaja la mujer, trabaja el hijo mayor y tampoco se llega. Eso sería moderno, establecer por legislación que nadie puede estar mínimo por debajo de la canasta básica y que el salario mínimo del país se va a aumentar tantas veces como aumente la canasta básica. Claro, cosa que en estos momentos no está ocurriendo. Pero por eso, ¿cuántas posibilidades hay de que se conquiera? Porque por momentos es una utopía eso. Y yo creo que si uno pone prioridades, lo que parece una utopía se puede convertir en una realidad. Yo creo que hay que invertir las prioridades. Hoy el gobierno tiene otras cuestiones como prioridades, qué sé yo, le interesa mantener una disciplina fiscal que significa, sin embargo, seguir subsidiando a un grupo muy poderoso con una cantidad enorme de dinero, como es, por ejemplo, el del Mercado Libre. La verdad que no se justifica, porque si no hay posibilidad de asegurar un mínimo piso salarial para los que cobran el mínimo, no tendría que haber posibilidad entonces de subsidiar a grupos económicos muy poderosos. Pongo ese ejemplo, hay otros para poner en la cuenta. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo los subsidios que reciben grandes corporaciones que en este momento están en la explotación del petróleo o Puchín y todas las que se benefician con subsidios y quitas de impuestos, y por otro lado tener en el lado oscuro a las pymes que no acceden al crédito, que no tienen mercado interno, que hoy tienen que competir en una asimetría absoluta con las mercaderías que entran, porque la importación funciona a pleno en la Argentina y va destruyendo puestos de trabajo locales. Me parece que esos son los desarrollos que tendrían que ser prioridad para las políticas del gobierno. Yasky, le agradecemos mucho su tiempo, bueno, y esperamos que las novedades sean buenas, ¿no? Así que, ojalá. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA, bueno, charlando un poquito de la reunión entre diputados sindicales, advirtiendo que la reforma laboral podría estar viciada.